Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, vamos entonces al ejercicio número 13. El ejercicio número 13, ustedes tienen ahí una caja que pesa 800 kilos, ¿sí? Esa cajita o cajón está suspendida, todavía sigue entrando gente, a ver, esperen que admito gente, bueno, esa cajita está suspendida desde el punto A, ¿sí? Desde el punto A perteneciente a esa caja, por medio de dos cables, un cable AB que está vinculado a la pared y un cable AC que rodea una polea en C. ¿Sí? Esa caja se mantiene en equilibrio, ¿sí? A través de una fuerza Q que yo debo ejercer, que desconozco, ¿sí? Para poder mantener esa caja en esa posición. Es decir, que el cable AB forme el ángulo de 70 grados con la pared y que el cable AC forme los 30 grados con la horizontal. ¿Bien? Esa caja se dice que está en equilibrio. ¿Y qué quiere decir que está en equilibrio? Está estática, la sumatoria de fuerza es igual a cero, Se profe. mueve. Exacto. Ajá. La resultante es nula. Bien, bien, bien. Quiere decir que no hay ningún efecto, ¿no? que pueda cambiar por ahora el estado de esa cajita, ¿verdad? Es decir, uno qué es lo que busca con el equilibrio. Buscar justamente cuáles son las fuerzas que, vamos a decir, anulan o equilibran o compensan la acción del sistema de fuerzas, que ese sistema de fuerzas se puede traducir en una resultante. ¿Me explico? Bien, ahí algunos contestan, resultante igual a 0. Esa es una de las condiciones para que, vamos a hacer la aclaración, un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio. ¿Bien? Un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio ¿cuándo? Las La sumatoria de fuerza fuerzas... igual a 0. Exacto, condición necesaria y suficiente, ¿sí? Claro. Que el sistema me dé una resultante igual a 0. Y si uno hace el gráfico, el polígono de fuerzas, me tiene que dar un polígono cerrado. La guía de trabajos prácticos es la misma del año pasado, pero le hice una pequeña corrección, no es que la corregí entera, pero tiene alguna corrección, así que usen la de este año, la que les acabo de mandar. ¿Está claro, chicos? ¿Cuál es la V? Es el aula virtual, el aula virtual de la cátedra, ¿sí? El aula virtual se llama, a ver, permítame, déjeme, le dejo de compartir un segundo. Grupo, profe, bueno. ¿Cómo? Que está en la descripción del grupo, si quieren los chicos pueden mirar ahí. Bien, 2021-S-estabilidad 1, así se llama el aula virtual de la cátedra de estabilidad. ¿Sí? Ahí van a encontrar las diferentes solapas correspondientes al teórico del 2S1, correspondiente al teórico del S2, al práctico del S1, al práctico del S2. Y ahí van a encontrar toda la información que nosotros le vamos a ir cargando. ¿Sí? Como también tenemos el mail de la cátedra, estabilidad mecánica, ¿sí? @gmail.com, donde también lo usamos para intercambiar información y más. ¿Sí? Bueno, dicho esto, continuamos. Con el ejercicio 13. Bien, entonces dijimos que ustedes tienen un cajón suspendido por dos cuerdas AB y AC, y el problema pide determinar
¿Cuál es el valor de la fuerza Q necesaria para mantener esa caja en esa posición de equilibrio? ¿Cuánto valen las fuerzas que se producen en los cables AB, FDAB y FDAC? ¿Cuánto vale la fuerza que actúa sobre el eje de la polea en C? ¿Y cuánto vale la reacción en B? Si bien aquí nos adelantamos un poquito al concepto, al tema de reacciones, pero bueno, ya estamos con este punto viendo qué es, o vamos a ver qué es lo que es una reacción. Bien, entonces tenemos el sistema, tenemos las incógnitas, lo que debemos preguntarnos entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Todo esto que yo les voy a decir, todo esto que yo les digo, como les dije hace un rato, son tips, son criterios, ¿no? Que al menos a mí me han resultado, ¿no? Y yo intento transmitírselos a ustedes. ¿Está bien? Entonces, ustedes, básicamente lo que yo les digo es que ustedes siempre se hagan la pregunta, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? Porque algunos, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces se fracasa en la resolución de problemas? Como ingenieros mecánicos, en la práctica nos vamos a encontrar con situaciones, con problemas, ¿no? que vamos a tener que resolver, ¿no? Que de repente va a venir la fabricación, va a venir la producción y nos va a pedir el soporte para solucionar un problema, ¿no? Que por qué se rompió algo o porque algo se está rompiendo, nos van a pedir soporte para calcular, diseñar algo que satisfaga, que supla esa necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros? Tenemos que buscar datos, buscar información, ¿no? Averiguar, buscar qué es lo que se está necesitando, de modo que nosotros podamos ayudar. Y en este caso se nos plantea este problema y entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, básicamente lo que yo le voy a dar acá es una guía, ¿no? De por dónde o cómo nosotros deberíamos empezar. El problema primero me pide determinar cuánto vale la fuerza Q que debo ejercer yo en el otro extremo de la cuerda para mantener el cuerpo en equilibrio. Entonces, si yo miro el sistema, obviamente, para poder calcular Q, primero tengo que saber cuánto es o cuántos son los esfuerzos, cuánto valen los esfuerzos en los cables. Si no, no hay forma de saber cuánto vale la fuerza Q necesaria para mantener el sistema en equilibrio. ¿Me explico? Es decir, para poder calcular yo Q primero, necesito antes conocer cuánto valen las fuerzas en los cables. ¿Sí? Y para conocer o poder calcular las fuerzas en los cables, lo que voy a hacer es lo siguiente. Generalmente ayuda y mucho, y se los digo, se los transmito para que ustedes lo asimilen y puedan aplicarlo también, es realizar un diagrama o lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre o diagrama de sólido libre. Lo van a ver con esos nombres. Diagrama de cuerpo en libertad o diagrama de cuerpo libre. Que el diagrama de cuerpo en libertad no es ni más ni menos que un esquema que uno se realiza para idealizar algo, para esquematizar algo, ¿sí? En este caso voy a representar el punto A. ¿Por qué tomo el punto A? ¿Alguien me puede decir por qué elijo el punto A y no el B o no el C? Puede ser que por ese Punto de origen. punto, porque pertenece al eje de acción de la fuerza P, que es la fuerza conocida. Porque ahí Bien. concurren las fuerzas. Cada vez concurren todas las fuerzas. Muy bien, está muy bien todo lo que dicen. Y tiene que ver con eso, porque yo necesito partir de algún dato que conozca. ¿Sí? Si yo empiezo por el punto B, ¿y qué te conozco ahí? No conozco nada, más que el ángulo, pero no puedo hacer más nada porque no tengo datos ahí. Tampoco puedo empezar por C, porque no conozco Q, ni tampoco sé cuánto vale AC. Entonces, una forma de simplificarlo es decir, bueno, empiezo por el punto A. ¿Por qué? Porque es el punto de concurrencia de las fuerzas, tanto conocidas como desconocidas.
Está muy bien todo lo que han dicho. Entonces, lo que voy a hacer es este diagrama de cuerpo en libertad, que es un esquema, ¿no?, en el cual yo represento las fuerzas o los datos, ¿sí?, las fuerzas conocidas, y coloco las fuerzas que no conozco, los datos desconocidos o las incógnitas. Bien, ese es mi diagrama de cuerpo en libertad, ¿sí? Cada fuerza con su ángulo correspondiente y con su dirección. El sentido lo supongo, ¿sí? En este caso yo he supuesto, ¿sí?, yo he supuesto que las fuercitas FAB y FAC están dirigidas, la AC hacia la derecha, hacia arriba, vamos a decir, la fuerza FAB hacia la izquierda, ¿sí?, por una simple cuestión de equilibrio, es decir, si la fuerza P tira hacia abajo, las otras dos tienen que tirar hacia arriba. De esa forma puedo equilibrar. ¿Me explicó? Y el verdadero sentido lo voy a corroborar luego cuando yo realice los cálculos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el criterio o qué me dice a mí que el dato, lo que he calculado está bien o no es correcto, ¿sí? Entonces, he realizado mi diagrama de cuerpo en libertad del punto A, donde he colocado las fuerzas conocidas y las fuerzas desconocidas. Paso siguiente, voy a plantear el equilibrio en el punto A. Y planteamos el equilibrio, ¿de qué forma? ¿Quién se acuerda? Sumatoria de fuerza. Mediante la aplicación de dos ecuaciones. En este caso me son necesarias y suficientes dos ecuaciones de equilibrio estático, que son las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, y la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Y obviamente, si digo que planteo equilibrio, quiere decir que la sumatoria de todas esas fuerzas tienen que ser igual a 0, si no, no está en equilibrio. Eso recuérdenlo. Si estoy equilibrando, mi ecuación tiene que estar igualada a 0. Y vamos a empezar. ¿Por qué no planteo una tercera? Porque tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, ¿sí? Quiere decir que con dos ecuaciones puedo resolver el problema. Si tuviera una tercera incógnita, bueno, ahí ya tendría que recurrir a otra metodología o plantear si es factible una tercera ecuación. Estas ecuaciones son las ecuaciones de equilibrio estático. Dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y una ecuación de momentos. ¿Soy claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, y estas ecuaciones de equilibrio estático se aplican tomando un sistema de referencias, ¿no? Se plantean todas las proyecciones de las fuerzas horizontales, es decir, sumatoria de fuerzas con respecto al eje X, y sumatoria de fuerzas verticales, o sumatoria de todas las proyecciones de las fuerzas sobre el eje vertical Y. Cada una con su respectivo ángulo. Entonces, voy a plantear la ecuación de equilibrio estático respecto del eje X. Y vamos a ver algunas particularidades que muchas veces genera dudas. Parece fácil, pero a veces genera dudas, ¿eh? Y ahí está la primera consulta, ¿no? El ángulo de 160, ya lo vamos a explicar. Vamos paso a paso. Por eso quiero hablarlo lentamente y lo vamos a hacer así. Sumatoria de fuerzas en X. Quiere decir que voy a proyectar sobre el eje horizontal, ¿sí?, todas las proyecciones, valga la redundancia, de todas las fuerzas actuantes. Es decir, ¿quiénes son las que me producen fuerzas horizontales? FAB y FAC sobre el eje X. Y voy a hacer lo siguiente. La proyección horizontal de la fuerza FAC es igual a la FAC por el coseno del ángulo de 30 grados. ¿Sí? Con esa no hay tanta complicación. Pero vamos a ver ahora a esta
la puedo sumar o la puedo restar. Y es aquí donde quiero que me presten atención. Acá yo he planteado una ecuación como sumatoria, o es decir, como suma de componentes. ¿Por qué la planteé de esta forma? Porque el signo te Porque lo da el ángulo. Claro, me sacaste la palabra de la boca. Porque planteándola de esta forma, ¿sí? Como sumas, el signo me da el ángulo total barrido. ¿Sí? Hay dos formas de plantear esta ecuación. Una es esta y la otra es planteándola como suma algebraica de componentes horizontales. Lo cual quiere decir que yo tengo que anteponer el signo menos o el signo más, dependiendo, de antemano. Tengo que suponer el signo correspondiente. ¿Sí? Ya voy a poner la pizarra para que lo podamos ver. Pero en esta primera parte, la fuerza FAB, si bien ustedes pueden ver acá que tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, ¿qué hice yo? Planteé el coseno de 160, es decir, el ángulo que complementa, ¿sí?, a esos 20 grados. Es decir, partiendo desde la derecha, barro todo un ángulo de 160 grados. Y el coseno de ese ángulo de 160 me va a dar el signo correspondiente. ¿Me explico? Claro. Coseno de 160 en menos, ¿sí? Que es lo mismo que coseno de 20, nada más que yo le tengo que poner el signo menos, suponiendo que la dirección y el sentido de la fuerza es hacia la izquierda. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Por ejemplo, a ver, yo tengo, fíjense, una horizontal, ¿no? Y tengo, acabo, bueno, ustedes supongan que todo esto es recto. La fuerza en este sentido. Y este es el ángulo de 20 grados. ¿Sí? Si yo planteo, esto es FAB. ¿Sí? La componente horizontal de FAB es igual a FAB por coseno de 160, ¿sí? Que esto me va a arrojar un signo menos, dijimos, ¿verdad? O puedo poner coseno de FAB por el coseno de 20 grados. ¿Sí? En el primer caso, el signo me lo da el coseno de 160 y en el segundo caso yo tengo que colocar el signo menos, suponiendo o sabiendo que la fuerza va hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a adoptar como convención de signos que todas las fuerzas hacia la derecha y todas las fuerzas hacia arriba son positivas. Caso contrario, serán negativas las que van hacia abajo y serán negativas las que van hacia arriba. ¿Soy claro hasta aquí, chicos? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a volver entonces. Profe, Sí, una consulta. En la guía, el ángulo que componen las fuerzas FAB es de 70 y usted está haciendo la resolución con un ángulo de 20 grados. No sé si yo sí. no estoy viendo algo. La recta O- ¿Por qué? 90. ¿Por qué usé 20 y no 70? Por el triángulo rectángulo, sumatoria de ángulos internos 180, entonces el ángulo que está ahí en el cateto adyacente y entre la cateto adyacente y la hipotenusa, ese sería el opuesto de 70, te da 20. ¿Se Ahí entendió? va. Sí, sí, sí. Está. Sí. Gracias. Yo tengo esto. No me molestan las preguntas, chicos. Acá tengo 70, ¿sí? Pero eso es lo que forma el ángulo AB con la vertical aquí. Pero el ángulo que forma AB con la horizontal es 20. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias.
Bárbaro. Entonces, volviendo. Tenemos planteada, ¿hay alguna duda con el planteo de la ecuación? No, profe. No, perfecto. Y me queda la tercera componente, que es P. Obviamente yo la coloqué, yo puedo no ponerla, porque yo sé que P coseno de 270 es 0, pero la pongo, la planteo para que se vea cómo sería la ecuación completa. Después, a medida que ustedes vayan teniendo práctica, hay algunas cosas que ya no la van a hacer o no la van a plantear por obviedad. Pero ahora, como no vamos a dar nada por obvio, ponemos la componente de P coseno de 70 grados, que sabemos que va a ser igual a 0. ¿Está claro? Entonces, resolviendo esta ecuación que yo la llamo 1, voy a plantear la ecuación número 2 de la estática, sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de las proyecciones sobre el eje vertical, de todas las fuerzas, ¿sí? Y hago lo mismo, ¿sí? Lo planteo todo como una suma de fuerzas y dejo el signo para el ángulo. Obviamente tengo que saber plantear el ángulo, ¿no? Tengo que tener cuidado a la hora de plantear el ángulo. En este caso, la componente vertical de P no se va a anular porque seno de 270 es menos, ¿sí? Menos 1. Bien, a esta ecuación la llamo 2, entonces ahora sí, resolviendo un poco la ecuación número 1, puedo despejar cualquiera de las dos. Tengo aquí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, por el método de sustitución, yo puedo resolver, ¿sí? Entonces, puedo elegir cualquiera de las dos ecuaciones, elijo la número 1 y de la número 1 despejo la fuerza FAC. Y me dice que queda en función de la fuerza FAB. ¿Está bien? Si yo reemplazo a este resultado, lo llamo 3, y luego reemplazo en la ecuación 2 para obtener cuánto vale FAB. ¿Se entiende hasta aquí todos los pasos que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, por sustitución, reemplazo el resultado de la 3 en la 2 y el resultado de esa sustitución me arroja que FAB es igual a 800 sobre 0,885. Ahí me faltó el resultado ahí. Me faltó el resultado. FAB. Bueno, ya lo voy a poner. ¿Está? La fuerza FAB vale 904. ¿Sí? No sé por qué no está el resultado, pero vale 904. ¿Sí? Y luego, al resultado de FAB lo reemplazo nuevamente en la ecuación 3 y obtengo que F de AC vale 981 kilogramos. Y acá puedo sacar dos conclusiones, ¿no? Una es que al haber encontrado la fuerza en el cable AB, ¿sí? Por una condición de equilibrio, ¿sí? En el nudo B, puedo saber con certeza que la reacción, ¿sí? En el nudo B es igual a la fuerza FAB. ¿Qué es una reacción? La reacción es una fuerza que aparece, como el nombre lo indica, ¿no? Como reacción. Es decir, todos los cuerpos reaccionan, ¿sí? Con una fuerza igual y de sentido contrario a la fuerza que está accionando sobre el cuerpo, sobre ese elemento. ¿Me explico? ¿Qué sería 3 en 2, profe? ¿Qué sería 3 en 2? Es decir, el resultado de esta ecuación 3 la reemplazo en la número 2, acá. ¿Sí? El resultado de la ecuación 3 reemplazo en la ecuación número 2 para obtener esta ecuación 4 y de ahí despejar para que me quede todo en función de FAB y de ahí obtener la fuerza en el cable AB.
¿Está claro, chicos? ¿Se entendió lo que le acabo de decir acerca de la reacción en B? profe. ¿Puedo explicar de nuevo? Sí. Entonces, dijimos que al haber encontrado yo la fuerza en el cable AB, sabemos que este cable AB está vinculado de alguna forma que ahora no me importa. Simplemente yo sé que el cable AB está vinculado a la pared, ¿sí? En un punto, en el punto B. Obviamente la pared va a reaccionar, ¿sí? La pared va a reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario a la fuerza en AB, en el cable AB. ¿Sí? Es decir, que la reacción en el punto B es igual a la fuerza AB. Cuando más adelante veamos reacciones, vamos a ver los tipos de vínculos, cómo están vinculados los elementos unos con otros. ¿Sí? Vamos a ver los diferentes tipos de vínculos que hay. ¿Sí? Puede ser por un tornillo, a través de un empotramiento, etcétera, etcétera. Bien, ahora no nos interesa, ahora simplemente interesa saber que ese cable está, de alguna forma, dicho burdamente, está agarrado de la pared, de alguna forma, ¿sí? Y que la pared reacciona para no dejar caer ese cable, para no soltar el cable, ¿bien? Eso por un lado. Y por el otro, ahí preguntan, ¿por qué la fuerza FAC es igual a Q? Simplemente por una cuestión de equilibrio. Es decir, yo tiro de un lado, ¿sí? Con una fuerza Q, para mantener esa caja en esa posición, ¿sí? Yo tengo que ejercer del otro lado una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Me explico? Por eso, la fuerza FAC tiene que ser igual a la fuerza en Q. ¿Sí? Dicho de otra forma, le voy a hacer un grafiquito para que lo puedan entender, ¿no? Y venimos bien todavía con el tiempo, así que nos queda un poquito más. Voy a hacer un gráfico. ¿A dónde está la lapicera? Supónganse que tenemos la polea, ¿no? Uy, no, ¿qué es esto? Para. ¿Dónde se me fue el...? ¿Dónde está la lapicera acá? Ah. Fíjense, supóngase que yo tengo la polea, ¿no? Esa es la polea. ¿Sí? No importa el ángulo, ¿no? No importa el ángulo. Si yo aplico una fuerza acá, ¿sí? Tengo una cuerda que envuelve esa polea, ¿sí? Vamos a suponer que estoy levantando una caja, ¿sí? Yo aplico una fuerza Q en ese sentido, ¿sí? Para poder levantarla a esa cajita yo tengo que aplicar una fuerza igual, o para mantener en equilibrio, si yo quiero que esa caja no se mueva, tengo que aplicar una fuerza igual a la fuerza que me ejerce la caja hacia abajo. ¿Me explico? Es decir, por equilibrio, ¿sí? La fuerza de un lado tiene que ser igual a la fuerza aplicada en el otro lado. No importa el ángulo, ¿sí? Yo puedo tener este ángulo, puedo tener este ángulo, y ambas fuerzas tienen que ser exactamente iguales. ¿Me explico? Claro. Lo único que cambia es el sentido de la fuerza nomás. Lo único que cambia son los sentidos de las fuerzas. ¿Queda claro? Ahí cambiaría si fuera una polea móvil. No entiendo bien la pregunta.
sea si es una polea fija o una polea móvil, vamos a suponer que no hay rozamiento, las fuerzas van a ser iguales. Bien, entonces, Q es igual a la fuerza en el cable AC y la reacción en B es igual a la fuerza en AB. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, Sí. A pesar de ser sentido opuesto, se expresa como valor absoluto. No, son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Sí? Son iguales. En este caso no importa si van para abajo o si la fuerza va hacia arriba. Lo que nos interesa es saber que ambas fuerzas son iguales. El tema de los signos, recuerden, son simplemente convenciones. ¿Sí? Es simplemente para poder sumar o restar una fuerza con respecto a otra que se dirija en otra dirección o en otro sentido. ¿Bien? Finalmente, profe, si estamos despejando FAC, ¿dónde queda P y coseno de 70? A ver, ¿en qué ecuación? Es igual a 0, profe. ¿En qué ecuación? A ver, ubíquenme porque no sé dónde están bien. En la primera. En la 1, profe. En la ecuación, P coseno de 70 es 0. Coseno de 70 es 0. ¿Está? Por eso no aparece P. ¿Bien? Si esa era la duda. Vamos entonces a lo que queda del problema. Determinar la fuerza en el eje y cuánto vale la reacción. ¿Sí? La reacción. O sea, la fuerza... a ver, ¿qué quise poner con F de AC? Ah, no, la reacción en B. Ahí dice, nada, perdón, es la reacción en B. Déjeme corregirlo porque si no, se va a armar lío después. Profe, ¿cuál fuerza en el eje sería? La fuerza en el eje de la polea. La fuerza en el eje de la polea. ¿Entiende? Bueno. Vamos de nuevo entonces. Vamos a determinar la fuerza entonces, la fuerza en el eje de la polea. ¿Por qué? Porque yo tengo aplicada una fuerza FAC y tengo aplicada la fuerza Q. Ese eje de la polea está solicitado. ¿Sí? Entonces vamos a ver la forma de calcular la fuerza resultante en el eje de la polea. ¿Por qué? Porque después yo con esa fuerza voy a calcular el rodamiento que le voy a poner a ese eje, voy a calcular el diámetro del eje, ¿sí? Capaz de soportar la carga. ¿Está bien? Por eso les digo que en esta primera parte de estática, lo único que nosotros ahora nos interesa es simplemente calcular cuáles son las acciones, cuáles son las fuerzas. Todavía no sabemos de materiales, todavía no sabemos de dimensiones, de secciones, de diámetros. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Ahora lo que nosotros tenemos que saber hacer es aprender a calcular cuáles son los esfuerzos que solicitan a un elemento. ¿Está bien? Consulta, la filmina de esta clase se la voy a subir. A todas las clases yo se la subo, tanto la grabación como los PowerPoints, para que ustedes después lo puedan repasar y ver. No tengo ningún problema con eso. Vamos al cálculo entonces de la fuerza sobre el eje de la polea. Para ello vamos a volver a realizar un diagrama de cuerpo en libertad, ¿sí? Esta vez del punto C, es decir, el punto del centro del eje. ¿Está bien? Como dijimos, vamos a colocar todas las fuerzas conocidas y las fuerzas desconocidas. En este caso ya sé cuánto vale Q. Por lo tanto, las dos son fuerzas conocidas. Pero para calcular
la fuerza resultante, es decir, la fuerza equivalente a estas dos fuerzas, voy a plantear nuevamente un sistema de ecuaciones sobre los ejes, tanto X e Y. Pero esta vez no las voy a igualar a cero, ¿sí? No voy a plantear equilibrio. ¿Está bien? Realizo un diagrama del cuerpo en libertad del eje, pero no planteo equilibrio en el nudo C, ¿sí? Porque lo que quiero es determinar la resultante. ¿Me explico? Disculpe, profe. profe, no termino de entender por qué, o sea, por qué partimos de C. Porque ahora quiero calcular cuánto vale la fuerza en el eje de la polea. ¿Dónde están aplicadas estas dos fuerzas? Terminan aplicándose o cargando el eje de la polea. ¿Me explico? Por eso traslado las fuerzas al eje de la polea. ¿Sí? Ah, O sea, bien. profe, que básicamente estábamos calculando la reacción de la polea. No la reacción. La fuerza a que está solicitado el eje de la polea. Recuerden Claro, que hay otro dos punto de fuerzas. apoyo, como A. Claro, es otro punto. La polea está vinculada a través de un eje, a través de a la horquilla esa, vamos a decir a la horquilla que está sobre el techo. ¿Está bien? Esa polea tiene que ser capaz de soportar, o el eje de la polea tiene que ser capaz de soportar un determinado esfuerzo. Esas dos fuercitas, FA de AC que tira hacia un lado y esa fuerza Q que tira hacia abajo, están solicitando al eje de la polea. ¿Me explico? En conjunto me producen una fuerza resultante sobre ese eje. ¿Bien? ¿Me explico? Sí, profe. Profe, Por favor, si no me entienden, lo volvemos a explicar. contraria. Perdón, no te entendí bien. ¿Cómo? No, que por ahí la reacción en el eje sería contraria a esta resultante. Sí, pero en este caso no me interesa conocer la reacción. Yo podría calcular la reacción. De hecho, va a ser igual a la fuerza contraria a la fuerza en el eje. Bien, se podría, pero en este caso no estoy calculando reacción, estoy calculando la fuerza que solicita el eje. ¿Sí? Estoy calculando qué fuerza le estoy haciendo a ese eje de la polea, que es el que tiene que aguantar la carga. ¿Me explico? Más adelante, cuando veamos lo que son tensiones, ¿sí? Se lo voy a decir como para que ustedes vayan abriendo su cabeza, ¿no? Esa fuerza que solicita el eje, ese eje está vinculado a través de agujeros, ¿no? En una horquilla, ¿no? Ahí usted tiene una especie de horquilla, ¿sí? Y en el medio usted tiene esa polea, pero esa polea está vinculada a través de un eje. Ese eje, a través de esa fuerza que lo solicita, va a estar solicitado a esfuerzos de corte. Yo voy a estar queriendo cortar ese eje. ¿Me explico? Por eso es importante calcular a qué fuerza está sometido ese eje, para que después yo, sabiendo qué fuerza lo solicita, voy a poder determinar el diámetro que le voy a dar a ese eje. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Por eso quiero calcular la fuerza, porque más adelante, cuando yo ya tenga todos los conocimientos y los conceptos más firmes, más desarrollados, con esto yo quiero dimensionar. ¿Qué es lo que voy a buscar más adelante? Darle una dimensión a ese eje, un determinado diámetro. Si no conozco a qué fuerza está sometido, no hay forma de poder decir qué diámetro le voy a dar a ese eje. ¿Sí? Por eso voy a calcular la fuerza resultante. Y la fuerza resultante dijimos que la voy a obtener mediante dos ecuaciones de proyecciones en X y en Y. No las igualo a cero porque no estoy equilibrando.
sino que estoy calculando las componentes de la resultante en el eje. ¿Sí? Entonces, la resultante en el eje horizontal es igual a la fuerza en el eje, ¿no? A la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas en el eje horizontal. Del mismo modo, la resultante vertical en el eje es igual a la sumatoria de todas las proyecciones de las fuerzas sobre el eje vertical. ¿Bien? Y esta ecuación la llamo 2. ¿Y cómo obtengo luego el módulo, el tamaño de la resultante? A través de esta ecuación, ¿no? Mediante la ecuación del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Sumatorio de cateto, esto viene de un triángulo, ni más ni menos. ¿Sí? De esta forma obtengo la resultante. Entonces, de la ecuación número 1, planteo nuevamente la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Fíjense los ángulos. El ángulo de la fuerza FAC con la horizontal es de 30 grados, ¿sí? Pero como yo sé que apunta hacia abajo, ¿sí? Lo voy a sumar con 180 para obtener coseno de 210 grados. Y eso me va a dar el signo menos del coseno. ¿Sí? Del mismo modo, sumo el coseno de Q por coseno de 270 y obviamente esa componente horizontal es igual a 0. ¿Sí? Lo cual me dice que la componente horizontal de la resultante es igual a menos 850 kilogramos. Y es importante que coloquemos el resultado con el signo que obtenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la resultante puede ocupar diferentes posiciones de acuerdo al cuadrante donde se encuentre y por lo tanto luego voy a poder calcular el ángulo que forma la resultante. ¿Sí? Ahora obtuve la componente horizontal y me dice que el signo que es negativa, ¿sí? Es decir, está dirigida hacia la izquierda. Del mismo modo, la ecuación número 2, si desarrollo esa ecuación para obtener la componente vertical de la resultante sobre el eje, me dice que la componente vertical de la resultante es igual a menos 1.471,5 kilogramos. Y está dirigida hacia abajo. Finalmente, reemplazando todo en la ecuación del eje, obtengo que la fuerza en el eje vale 1.700 kilos. Pero, yo no sé dónde está ubicada la resultante, no sé hacia dónde va, si va hacia arriba o hacia abajo. Por eso les digo que si yo miro los signos obtenidos, puedo ver que la resultante, la componente horizontal va hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y la componente vertical va hacia abajo, lo cual me dice que la resultante está en el tercer cuadrante. ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Sí, Sánchez, no te entendí, pero me imagino que estabas preguntando algo. No se entendió. Ok. ¿Sí? ¿No tendríamos que trabajar con newton en vez de kilogramos? ¿Cómo? Que nosotros en física trabajábamos con newton en vez de kilogramos en los resultados, Sí. pero sumándole la gravedad. Ahora trabajaríamos sin gravedad. No, vos estás trabajando simplemente con otro sistema. ¿Sí? Podemos trabajar con Newton
tenemos que usar todos los sistemas. Ya vamos a ver más adelante que vamos a usar Newton, vamos a usar Libra, Claro, yo de creo todo. que lo que dice, profe, lo que dice el compañero es que nosotros nos dan el peso en Newton y después sacamos la masa del cuerpo, digamos, Sí. dividiéndolo por 9,8, que era la Sí, acá concentración. siempre estamos hablando de unidades de fuerza, ¿no? Acá estamos hablando de unidades de fuerza. Puede estar expresada en Newton, puede estar expresada en kilogramos, es de acuerdo al sistema adoptado. En este caso utilizamos las unidades del MKS, el sistema del MKS, ¿sí? La fuerza aquí las estamos midiendo en kilogramos, ¿sí? En otro problema utilizaremos Newton, o si yo quiero trasladar esto a Newton, y en el caso de la fuerza sobre el eje serán 17.000 Newton. ¿Me explico? Sí, profe. Profe, ¿ahora profe. me escucha bien? Sí. Sánchez le habla, que le había preguntado, pero me andaba mal el otro micrófono. Sí, decime. Me parece que hay un error. Me parece que no sería 210 ¿A dónde? grados. Porque si usted hace un triángulo entre el eje, la horizontal y la fuerza AC, digamos, o sea, el cable AC, Sí. me parece que tendría que ser 60 grados entre. A ver, vamos a ver, entre vamos el C y la a ver. vertical, ¿no? Vamos a ver. Tenemos la fuerza FAC así, ¿no? Bien. Y con la horizontal, ¿cuánto forma? ¿No era 30 esto? Ahí no tendrían que ser 60, profe. Con la vertical. Pero Claro. con la horizontal está formando 30. 270 está menos bien, está bien. 300 Sí, se ya puede lo hacer entendí, también. disculpe. Está bien. ¿Es así Gracias o por no? tu explicación. ¿O Sí, sí. me equivoco? Sí, está bien. Bien, profe. Bien. Claro, sería 60, creo, de ese eje negativo para arriba, creo yo, ¿o no? Claro, con la vertical. Sería 60 si lo tomo con respecto a la Claro. vertical, pero yo estoy tomando con respecto a la horizontal. Claro. 30 con respecto a la horizontal, aquí. ¿Sí? O Está sea, perfecto, sí. por alterno interno, este ángulo es igual al de arriba con horizontal. Siempre hablando con horizontal. ¿Está claro? Exacto. Sí, disculpe, me confundí yo, gracias. No hay problema, todo se salda acá. Acá se sacan las dudas. En el parcial ya ahí ya está frito. ¿Está bien? Así que acá nos podemos equivocar todos. Volviendo. Entonces, la fuerza en el eje, la fuerza que se ejerce son bastantes kilos, 1.700 kilos que están ejercidos sobre el eje. Y como ya de antemano puedo saber dónde está ubicada la resultante, lo único que me queda es calcular ese ángulo, ¿sí? Por eso es importante que prestemos atención a los signos que obtenemos en las componentes de la resultante, ¿sí? Si me dio negativo, la convención de signo me dice que, adoptada, me dice que si va hacia la izquierda es negativa, si va hacia la derecha es positiva, si va hacia abajo es negativa y si va hacia arriba es positiva. Esa es la convención que vamos a utilizar. Bien. Finalmente vamos a determinar el ángulo. Fíjense, si vamos a determinar el ángulo que forma la resultante, ¿sí? Tenemos sus componentes y voy a elegir el ángulo que forma con la horizontal. El ángulo que forma la resultante con la horizontal. Y bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Por trigonometría. Tangente del ángulo alfa, ¿sí? Que es el ángulo de la resultante con la horizontal, me dice que es igual al cateto opuesto, que es dato, es la componente vertical sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Finalmente, si resolvemos esta relación y calculamos el arco tangente del ángulo, podemos obtener que el ángulo que forma la resultante con la horizontal es de 60 grados. Bien. Medido desde el eje negativo, ¿no? Desde el eje negativo sé que vale 60. Bien. ¿Dudas, chicos? Una consulta, en ese caso, por como vinimos trabajando todos con ángulo barrido, deberíamos sumarle los 180.
Está bien, le puede sumar los 180. Sí, señor. Ok. Sí, se puede poner. Nada más que en este caso, como les digo, ya al haber de antemano sabido que se encontraba en el tercer cuadrante, calculo ese ángulo y después le sumo los 180. Sí, señor, se puede sumar. ¿Queda Profe, yo claro? lo hice de otra forma. ¿Cómo lo hiciste? Yo lo hice Sale 240 grados. Sí. desde 270. O sea, yo saqué el ángulo entre Q y el F del eje, o sea, la fuerza del eje, 30 grados, y a los 270 le resté los 30 grados. O sea, me pareció más sencillo. ¿Está bien? ¿Está perfecto? No hay ningún problema. En otro caso podrían haber usado, en vez de colocar el ángulo alfa F desde el eje horizontal, podrían haberlo medido desde el eje vertical. Y era lo mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, o sea, da lo mismo, sino que a mí me pareció más sencillo, digamos, nada más. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer como ingeniero es buscar la simpleza. De eso se trata. No el camino, vamos a ver cómo se diría, no el camino más fácil, sino lo más sencillo, siempre y cuando no cometamos errores catastróficos, pero siempre tenemos que ir a la simpleza. De eso se trata el ingenio. ¿Sí? A ustedes y a mí a mí me pagan por pensar justamente, y a ustedes le van a pagar el día de mañana, los que todavía no trabajan, le van a pagar por pensar, ¿no? Y ustedes se la van a ingeniar para buscar el mejor camino, el menos complicado. ¿Bien? No necesariamente ser ingeniero quiere decir que hay que ir por los caminos complicados. Bien, chicos, ¿dudas? Profe, le hago una consulta con respecto al parcial. Perdón, se corta un poco. Una consulta respecto de... O escribilo por el chat. ¿Sí? Es 240 el ángulo total barrido, ¿sí? Medido desde el eje positivo. Es así. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. ¿Quedó claro? Bueno, entonces intenten resolver tomando como base este ejercicio, intenten resolver desde el primero, ¿sí? A ver, ya les voy a decir hasta dónde, como para que no se pierdan después y se traben en algo que todavía no hayamos visto. Denme un segundo. Profe, Bueno, faltaba ¿Cómo? faltaba la reacción en B. Ya lo vimos la reacción en B. Dijimos que es igual a la fuerza en AB. Disculpe. El ejercicio, bueno, desde el 1 hasta el 13, que es el que acabamos de ver, lo pueden hacer. El 12 también, ¿sí? El 12 tienen ahí un poco para jugar bastante con todo esto que acabamos de ver. El 14, el 15 también lo pueden hacer. El 16, el 17, bueno, tienen varios, hasta el 17, porque después vamos a ver fuerzas paralelas. Así que tienen bastante material para trabajar, ¿sí? Hasta el ejercicio 17. Profe, Sí, chicos. pregunta el chico si en el parcial vamos a tener que subir una foto del ejercicio o tenemos que poner los resultados en la página. En el parcial lo que se suele hacer o lo que venimos haciendo es, ustedes tienen que de alguna forma justificar, ¿no? Tienen que justificar la resolución. Por lo tanto, quiere decir que ustedes van a sacar todos los datos, toda la información del aula virtual y luego tienen que justificar
los valores que han colocado como supuestamente correctos. Entonces usted tiene que justificarlo con una foto. Es la forma que tenemos nosotros de verificar que lo que ustedes han hecho está bien, ¿no? Y que no fue algo elegido al azar. ¿Sí? Así que hay que justificar con foto. Ah, es multiple Profe, choice. Sí. Una consulta. ¿Cuántas fotos se admiten por pregunta, digamos? No, eso es indistinto. Eso, las que consideren que hace falta, ¿no? El sistema admite, creo que hasta 50 megas podemos darle de tamaño por archivo, así que por alumno, digamos. Así que por eso no se preocupe. Así Profe, ¿y se nos va a que considerar el procedimiento? Por ejemplo, si hacemos todo bien hasta cierto punto, pero después el resultado nos da mal, ¿se considera? sí. Y bueno, se evalúa todo, se evalúa el todo, ¿no? Se evalúa el todo. Obviamente, si ustedes encuentran un resultado, lo ponen o sea, encuentran un resultado y el resultado está bien, pero de repente vemos que lo que desarrollaron no está bien, y bueno, ahí se siembra la duda, ¿no? De decir, ¿cómo llegaron a ese resultado si lo planteado está mal? ¿No? Entonces uno evalúa el todo, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces le digo también, a la hora de evaluar, quiero que escriban todo. Es decir, si ustedes me van a poner un desarrollo, quiero que lo escriban, que no supongan nada. No, bueno, esto lo supuse yo porque mentalmente lo calculé. Está bárbaro. Pero lo que quiero ver es cómo llegaron a eso. ¿Está bien? Entonces, no supongan las cosas, sino que desarrollen, coloquen todo lo que ustedes creen que es necesario, que tiene que estar, ¿sí? Y se evalúa todo, tanto el resultado como lo que han hecho. En muchos casos, cuando no han llegado al resultado, y yo vi que estaba bien planteado, y sí, a veces se lo consideré bien. No del todo bien, pero bueno, son puntos que suman para bien, digamos. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno,